Necesita un problema práctico, o cuando no hay persona reconocida, o las sucesiones, bueno, o las notificaciones. Un conjunto de problemas que esperamos se puedan ya muy de carácter práctico, que no debería tener lugar, pero que en el sistema judicial colombiano nuestro, por la falta de algo que mucho procuramos en su momento, que era sentar las bases para un sistema de precedente judicial, aquí cada juez interpreta eso como a bien tiene, sin necesidad de consultar la jurisprudencia del tribunal, ni del propio Consejo de Estado, ni de nadie. Va fallando e interpretando a su leal saber y entender, creando algo que también ha sido un problema, la inseguridad jurídica. Pero bueno, ya aspiramos que esta ley por lo menos corrija los obstáculos que últimamente se han presentado para agilizar la entrega de los predios de manera anticipada, así el pleito luego tarde un poco más. Segundo gran problema. Tercer problema que yo les dejaría aquí a la reflexión de ustedes, el tema de las consultas previas. Este tema que no tiene ninguna reglamentación legal y que arrancó en desarrollo jurisprudencial. ¿Qué problema el que se nos ha vuelto? Duramos un año sin que se constituyera la Alta Consultiva Afro, entonces no había quien consultarle. El país requiere una ley estatutaria que fije normas claras en materia de consultas previas. Es muy importante y el proyecto está redactado hace un año. Magnífico proyecto. Yo lamento que el Ministerio del Interior no haya promovido la consulta que se exige para poderla llevar al Congreso. ¿Tienen esas consultas efecto vinculante o no la tienen? ¿En qué términos deben desarrollarse? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con qué costos? Es algo que el país necesita concretar pronto. Les mencionaba el tema aquí del último incidente que tuvimos la semana pasada. Urge la ley estatutaria de consultas. Un año llevamos con el proyecto sin que inicie ni siquiera el trámite de ser consultado. Y ahora el problema de las consultas, que era muy propio de la comunidad afro, indígena, se ha extendido al resto de comunidades del país, poblaciones, que ven en este instrumento de presión la manera de exigir todas las reivindicaciones ancestrales de sus municipios y colgarle todas esas inversiones a proyectos que no tienen nada que ver y que no resisten esa sobrecarga en costos indirectos no relacionados con las obras. En el Cesar ayer inventariábamos 6 municipios en donde tenemos la obra, la terminación de la Ruta del Sol 2 parada por la imposibilidad de hacer las variantes. En Aguachica nos tocó financiar un acueducto, un programa de vivienda, no, muy bien. Pero nada de eso se relaciona con la inversión de la construcción de la autopista. Entonces tenemos esos dos frentes, de un lado la consulta propia y del otro el instrumento de presión, en algunos casos de extorsión, de quienes han encontrado en paralizar las inversiones que desarrollan este país en el único instrumento para ser escuchados o para tener algunas reivindicaciones de sus problemas históricos de las localidades. Segundo gran tema. Tercer gran tema, tenemos que solucionar el tema de las consultas. Luego viene uno en el que el magistrado Velilla me ha insistido mucho, que tiene mucha razón, las competencias en materia de control, tanto en lo disciplinario como en lo fiscal, entre las entidades nacionales y las locales. ¿Prevalecen o no las competencias de los contralores departamentales o municipales sobre lo nacional? Aunque las normas están claras, mucho contribuiría a precisar el alcance de esas funciones. El control previo se acabó en este país desde el año 90, pero ahora el control se ha trasladado al acompañamiento, lo que es peor.
porque entonces desde el inicio tenemos un organismo de control no vigilante, sino coadministrador. ¿Quién se va a atrever en el desarrollo de un proceso de esta naturaleza a desconocer las opiniones que emiten bien la Procuraduría, bien la Contraloría? Entonces, sobre eso también vale la pena que este foro, que tiene previsto analizar todos estos temas, también haga algunas sugerencias. Bueno, y está el tema de la seguridad jurídica, que también veo que es un asunto que mucho interesa. Yo sí lamento, y lo voy a decir aquí sin ningún tapujo, que esa reforma que llevamos con Robledo en el 2010 no haya tenido buen suceso. Y lamento también que la última reforma, que se llama el equilibrio de poderes, no haya incorporado dos temas esenciales: descongestión y acceso, y sobre todo el tema de seguridad jurídica. Por lo que ya les comentaba hace un momento, resolver el tema de la tutela en Colombia es indispensable, en cualquier sentido en que se quiera hacer. Si el Consejo de Estado, la Corte Suprema son o no órganos de cierre, no importa la decisión política que se tome, o si la Corte Constitucional conserva sus prerrogativas como órgano de cierre en materia de sentar jurisprudencia, particularmente en los temas de derechos humanos. Pero es necesario resolverlo, como es necesario resolver la competencia de los tribunales y de los jueces también sobre las materias que deben ser objeto de tutela. La tutela se creó con unos propósitos en Colombia, y eso entre la primera y la segunda y la quinta y la sexta generación está prácticamente sustituyendo a la justicia ordinaria. Y a través de incidentes se están resolviendo los temas de fondo que tienen instancias distintas para ser discutidos. No les digo a ustedes que la carretera Túnjano la paró el Tribunal de Boyacá. Menos mal, el Consejo de Estado muy prontamente nos levantó esas medidas cautelares. Lo que nos está ocurriendo en Cartagena, y así en todo el territorio nacional. Qué falta de seguridad jurídica, con los contratos que están en ejecución, unas obras en marcha de semejantes cuantías cuyos impactos frente a esas decisiones son onerosísimos y que se nos revierten luego en demandas. La seguridad jurídica tiene que ser un tema central en la agenda de este país. Lo tiene que ser para dar seguridad a las inversiones, a los inversionistas. Lo tiene que ser en sectores estratégicos que están muy venidos a menos. Sin ella no es posible que recobremos o consolidemos lo que llama la confianza inversionista. ¿Cuánto le cuesta al concesionario de Cartagena Barranquilla tener la obra parada? Cuando tiene licenciamiento, trámites, las consultas que en su momento se exigieron se surtieron. A estas alturas, piensen ustedes. Bueno, y en ese acto legislativo en su momento trabajábamos sobre tres aspectos. Resolver finalmente el tema de la tutela, no para debilitarla, sino para enmarcarla, con reglas claras. Trabajábamos sobre el tema del antecedente judicial como fuente de derecho, para que todos los jueces del país tengan un norte claro sobre las decisiones de los tribunales y de las altas cortes, y no seguir en que cada individuo en Colombia interpreta la ley como quiere. No son las decisiones del Tribunal de Sucre y otras las de Córdoba, y usted va a ver, y la interpretación sobre las mismas normas varían, y de qué manera. Mucho hubiera convenido eso, como también incluíamos algunas normas también que fortalecían la seguridad jurídica, en materia de darle a algunas leyes casi que el carácter de estatutarias, como lo puede ser el derecho penal o el derecho tributario. Ese es otro tema que mucho está incidiendo, y no solo en este sector, sino en muchos otros. En muchos otros.
Y no siendo asunto que me competa, no puedo dejar de recordarles que este país, pese a todo lo que se diga, depende en su presupuesto de inversión en un 50% de los ingresos mineroenergéticos. Con la caída del barril de petróleo, nos hemos visto frente a nuestra cruda realidad. La caída del ingreso petrolero y minero nos condujo a aplazamientos de gasto, a recortes presupuestales, a comprometer todos los programas de inversión. Y el futuro no parece muy alegador si no se toman algunas medidas. Este país hace 3 años exploraba 20.000 kilómetros en sísmica, hoy estamos en 1.100. Hace 3 años teníamos 178 pozos en perforación, hoy estamos en 9. A este ritmo, en 3 años, no alcanzaremos exportaciones de más de 650.000 barriles. Y si esto continúa así, en 6 años nos convertiremos en importadores netos de petróleo, llegando a la cifra de 350.000 barriles. Y aquí todos quieren dinero para todo, la educación, el deporte, la cultura, la infraestructura, las casas, acueductos, pero quienes más remandan recursos son quienes más se oponen a que se desarrollen los sectores productivos de Colombia. De manera que estos problemas que yo les he dicho, que los vivimos con menor rigor en el sector de la infraestructura, son transversales a todo el desarrollo del país y tenemos que hacer un esfuerzo para modificar, bien sea la Constitución, las leyes, los decretos, la mentalidad de todas las instituciones y convertir esto en un propósito nacional, porque yo terminaría por decirles que sacamos con comprometer inversiones que nunca habían tenido lugar en Colombia de 60 billones de pesos. Si luego en la ejecución de esos proyectos nos enfrentamos con aspectos como los que les he relatado, que retardan, que demoran, que en algunos casos llevan a la quiebra a quienes creyeron que era posible adelantar estas obras. Proyectos de 1,5 billones de pesos, que prácticamente lo son todos. ¿Cuánto creen ustedes que representan costos financieros en la banca multilateral y nacional? Un retraso de 2, 3 meses. ¿Quién paga esos costos? ¿Quién vuelve a confiar en este programa de infraestructura que maneja la ANI? Las solas firmas españolas tienen comprometidos 12 billones de pesos en sus aportes, en sus compromisos, en sus obligaciones. 12 firmas españolas. Tenemos suizas, tenemos de Bélgica, tenemos francesas, 21 firmas europeas, aparte de las brasileras y de las mexicanas y de las ecuatorianas. La gente confió en este programa a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto. La banca internacional confió en nosotros, las compañías de seguros. Esto es un modelo en el mundo. Todo el mundo quiere hacer infraestructura frente a la actual recesión. Muy pocos pueden hacerla, porque todos los proyectos requieren cierta maduración. No es que de un buen día para otro podamos salir a licitar obras. Ahora todo el mundo está apelando a las APPs y a la infraestructura a ver de qué manera coadyuva a superar los bajos niveles de crecimiento. Pero eso no es de un día para otro. Yo les diría que cuando el mundo creyó en nosotros, porque creyó, aquí no hay menos de 30 compañías internacionales participando en la estructuración y ejecución de estos proyectos. No podemos permitir que asuntos menores aplacen o francamente comprometan lo que es el proyecto de inversión más grande que se haya hecho en la historia de Colombia. Qué bueno que este Congreso se pueda ocupar de todos estos temas. Tenemos una gran oportunidad ahora con el nuevo proyecto de ley para solucionar muchos cuellos de botella. Y desde el punto de vista de la institucionalidad, este es nuestro compromiso.
seguridad jurídica, licenciamiento ambiental, consultas previas, organismos de control, niveles de coordinación entre el sector central, el regional, el municipal, son todos asuntos que mucho nos interesan. Hemos avanzado, como ya les dije, con la expedición de algunos decretos, de algunas leyes, surgen nuevos tropiezos, vamos a ver la manera de enfrentarlos. Y yo sí esperaría y me hago mucha ilusión de que en este encuentro de tanta gente con experiencia nos puedan aún contribuir y colaborar mucho en avanzar en las soluciones, precisamente en esta coyuntura, cuando ya terminó toda la etapa de contratación y vamos a entrar de lleno al seguimiento y a la ejecución, que es donde surgen los problemas, los detalles, los retrasos. De manera que los felicito a la Cámara de Comercio, a ustedes, magistrados, y a todos los asistentes, porque no es poco el reto que tenemos. Yo estaré pendiente de hacerle el seguimiento a lo que aquí se concluya y les voy a pedir al señor ministro y al doctor Andrade que los acompañen a todo lo largo del encuentro y también les comenten y sobre todo los oigan sobre las importantes conclusiones a las que llegue. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer al vicepresidente de la República, Germán Vargas, y también al doctor Gerardo Rumié, presidente de la Junta Directiva de Cartagena, por sus intervenciones. A continuación tenemos un taller. Sabemos que el vicepresidente pues nos acompañará un tiempo un poco más, hasta las 4 de la tarde, pues tiene compromisos en Bogotá según su agenda. Por eso llamamos al doctor Marco Velilla, director académico de este evento, quien será el moderador del taller, encargado de explicar la metodología que se desarrollará con la temática características de las asociaciones público-privadas. Doctor Marco. Señor vicepresidente, pues bienvenido, encantado de que nos haya acompañado. Me trae a colación a Eduardo Novoa Monreal, jurista chileno que se exilió en México, y él hablaba en principio del derecho como obstáculo al cambio social. Entonces, toda la comunidad jurídica se le vino encima y eso fue un verdadero escándalo. Entonces, posteriormente tuvo, para poder sobrevivir, que escribir una obra que se llamaba El derecho como instrumento para una política económica de avanzada. Entonces, en realidad, lo que usted acaba de describir es verdaderamente muy impactante y constituye, diría uno, gracias a este encuentro que propicia el doctor Gerardo Rumié, la señora presidenta de la Cámara de Comercio, pues una oportunidad importante para mirar desde el punto de vista de la realidad cómo una norma jurídica constituye verdaderamente algo que frena o acelera o verdaderamente condena la posibilidad de un cambio y de una transformación como la que se propone el Gobierno Nacional. En realidad, la presencia también del doctor Andrade, yo creo que va a ser trascendental, porque estos temas y esta incertidumbre jurídica que nos describía el señor vicepresidente, pues se viene presentando, pues se presentó, por ejemplo, en el caso del túnel del Toyo, en el caso del puerto de Aguadulce, en el puerto de San Antero en Córdoba. Entonces, hay una gran preocupación en la medida en que necesitamos, como decía él, que precisamente quienes tienen estas competencias, señora viceauditora general de la República, de alguna manera se ocupen de lo que está sucediendo, porque ustedes, que son los que tienen la competencia frente a las contralorías regionales y frente a las contralorías municipales, por supuesto son los llamados en el fondo a señalar unos criterios
que permitan que haya una certeza dentro de esta gran incertidumbre y que podamos finalmente, digamos, porque las decisiones ya de las altas cortes pueden llegar tarde.